repugnancia, de rechazo, de resistencia a esa imposición de un modelo que no corresponde a los hábitos sociales tradicionales ni a los valores sociales tradicionales, y eso puede explicar en mucha parte y aún casos tan dramáticos y extremos como el que ha ocurrido en Irán en nuestros días y que sigue siendo motivo de asombro. Pero es que esto no ha sido la primera vez que ocurre. Este ha sido siempre el problema que han tropezado todos los que han intentado transportar modelos culturales de una sociedad a otra distinta. Nosotros en América Latina tenemos el modelo de estos hechos desde muy antiguo, y fue la tentativa de los españoles de trasladar a América el modelo de la sociedad española de su tiempo. ¿Qué pretendían los primeros conquistadores que se establecieron en las Antillas? Reproducir la sociedad que ellos conocían. Ellos venían de España, venían de una sociedad muy caracterizada, que era la sociedad española del siglo XV, que estaba organizada pues de una forma sumamente jerarquizada y ordenada, y reproducir eso en las Antillas, reproducirlo con los indios, es decir, convertir a los indios, y así lo decían ellos, en labradores cristianos de Castilla. Eso no fue posible. Eso no fue posible por una simple y llana razón, porque el indio pertenecía a otra cultura, a otro juego de valores, para el cual todo aquello que era normal y natural para el castellano era para él extraño y repugnante e inexplicable en muchos casos. De modo que ese esfuerzo por hacer del indio un labrador cristiano de Castilla fue un fracaso. A comienzos del siglo XVI, en 1516, el cardenal Cisneros, que era regente de España en el interreino mientras llegaba el futuro Carlos V, decidió hacer una cosa muy importante, probablemente la primera encuesta sociológica que se ha hecho en el mundo, y mandó una comisión de padres jerónimos que vinieran a lo que era entonces la isla española, la actual República Dominicana, a estudiar qué pasaba con los indios. Había muchas quejas, desde luego. Los sacerdotes decían que los conquistadores esclavizaban a los indios y los obligaban a trabajar de una manera bárbara y los sacrificaban. Por otra parte, los conquistadores decían que no había manera de hacer que los indios trabajaran, y era lógico, el indio no pertenecía a una economía de trabajo, no había trabajado nunca, había vivido de la caza y de la recolección y de la pesca, y transformarlo en un labrador que tiene que trabajar horas al día y que tiene un rendimiento y una disciplina era algo que él no entendía, que le parecía una cosa insoportable, que rechazaba con todo su instinto. Entonces, esta comisión de Jerónimos trató de hacer una investigación y la hizo. Una investigación que es un monumento extraordinario y que debería ser con más frecuencia estudiada y hasta renovada. Ellos interrogaron a sacerdotes, a frailes, a encomenderos, a conquistadores, a gentes con experiencia en Indias, a indígenas. Hicieron ensayos incluso, hicieron una especie de pruebas de laboratorio, de constituir una aldea con indígenas y campesinos españoles a ver si podían incorporarse a esos hábitos y usos. El resultado fue negativo. El resultado fue completamente negativo, no pudieron absolutamente ni trazar una línea que pudiera llevar a un fin, ni decidir que era practicable la posibilidad de transformar a los indios en labradores cristianos de Castilla. Y esto explica en gran parte por qué entonces vino el negro al nuevo continente. Porque claro, no se podía contar con la mano de obra indígena, salvo en México o en el Perú más tarde, y hubo necesidad de buscar otra solución. Y esa solución fue la horrible solución de la esclavitud negra, de traer esclavos de África para que hicieran el trabajo que ellos no lograban que los indígenas hicieran, porque los indígenas no tenían una economía de trabajo, no la habían tenido nunca, y no podían aceptarla, no podían entenderla. Este hecho que ha ocurrido tantas veces y que es un hecho tan importante, hoy en día empezamos a verlo claro. Y desde luego plantea problemas gigantescos. ¿Qué significa esto? Esto significaría una especie de fatalismo por el cual los países que no pertenecen a ese núcleo en donde se desarrolló la sociedad industrial en el norte de Europa y en los Estados Unidos están condenados a no tener progreso económico y social. Esto sería inadmisible, eso sería monstruoso. Esto sería verdaderamente condenar el mundo a un régimen de hormiguero o un régimen de colmena con una abeja reina y unas abejas obreras y unas abejas guerreras. No es posible, de modo que este fatalismo no podría ser aceptado. Pero simultáneamente ya no podemos decir que podemos en cualquier país de Asia, de África o de América Latina tomar el modelo de Inglaterra o el modelo de Estados Unidos y aplicarlo sencillamente para que resulte. No resulta. Hasta ahora no ha resultado, en 30 años de ensayos ha tenido fracasos estruendosos
y lo que ha resultado siempre ha sido mucho menos de lo que se esperaba y ha resultado de un modo ineficiente. No se ha logrado realmente crear una sociedad industrial en la América Latina. Ha habido una evolución más o menos progresista en algunos países, pero que haya revestido ese aspecto no ha sido posible, y mucho menos en Asia, salvo en ciertos países como el Japón, que es una excepción muy curiosa, cómo pudieron los japoneses hacer esto, y como está ocurriendo en gran parte en Taiwán y está ocurriendo también en otra zona japonesa, que es la Corea del Sur. Allí se están creando sociedades industriales, probablemente bajo un régimen muy duro, no en el caso del Japón, donde existe un régimen parlamentario, pero en estos otros países existe un régimen duro y han logrado un nivel de producción industrial muy alto. En el resto de África no, en el resto de Asia no, y en América Latina la regla ha sido todo lo contrario, que estos planes no han tenido efecto. Esto plantea entonces la necesidad de otra cosa, y es una necesidad de adaptación, más compleja, más exigente, que consiste en ver cuáles de estos valores pueden incorporarse de una manera efectiva, cómo los valores tradicionales pueden ser utilizados o adaptados en un plan de este tipo de transformación económica y social, porque ignorarlos y sencillamente tomar un modelo económico y aplicarlo como si se tomara un traje en una tienda para ponérselo, no funciona, no resulta, no ha resultado hasta hoy. ¿Por qué? Porque ahora descubrimos que el hombre es lo que es por la cultura, que el hombre es lo que es por el conjunto de valores que lo han conformado tradicionalmente, y que cambiarle esos valores es una empresa gigantesca, difícil, y en la mayoría de los casos, como la historia lo demuestra, condenada al fracaso o a obtener resultados muy pequeños, porque lo que se obtiene finalmente es una mezcla, es un mestizaje, y no es una reproducción fidedigna y completa de ese modelo que se pretendió adoptar y que se pretendió establecer como noción y base del desarrollo. De modo que estas son ideas que nosotros tendríamos que examinar, que reexaminar. Ya no es tan sencillo y tan fácil decir vamos a adoptar un plan y vamos a transformar esta región, no. Hay que pensar qué hemos sido, sobre qué valores vivimos, qué es lo que inconscientemente tendemos a realizar, y no lo que teóricamente podríamos repetir o imitar de otros pueblos que crearon otras cosas porque pertenecían a otros tipos de cultura y de acción del hombre con respecto a la sociedad. De modo que todo esto plantea problemas educacionales, problemas de adaptación, problemas de reajuste, en los cuales como cosa central, para gran sorpresa de los planificadores económicos, aparece el gran hecho humano de la cultura. Es teniendo en cuenta las especificidades y las peculiaridades culturales como será posible replantear el gran problema del desarrollo y del acercamiento a un nivel aceptable de los llamados países subdesarrollados en el mundo actual, o tercer mundo por otro nombre. Muchas gracias y hasta la próxima.